El informe de auditoría de las cuentas anuales es un documento mercantil en el que se muestra el alcance del trabajo efectuado por el auditor y su opinión profesional sobre las mismas, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Auditoría de Cuentas, disposiciones que se dictan en su desarrollo y normas técnicas. Es un documento cuyo contenido, extensión y modelo se encuentra regulado actualmente por la NIA 2010, emitida por el IAC y a partir del 1 de enero del 2014, por las normas internacionales de auditoría NIA 700, NIA 705 y NIA 706, emitida por la IAC. Dentro de otras definiciones, tenemos que se trata de un documento que contiene la opinión de un experto cualificado e independiente, un auditor sobre la fiabilidad de las cuentas anuales y otros estados financieros o documentos contables de la empresa. El caso más habitual del informe de auditoría se realiza sobre las cuentas anuales, con el que se trata de verificar si éstas expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa de acuerdo con el marco normativo de la aplicación. También tenemos que es la expresión de una opinión profesional en el que se materializa el resultado del ejercicio de auditoría y contiene además el dictamen, la evaluación del control interno y el cumplimiento de las normas y procedimientos, y otros aspectos relacionados con la gestión y periodo examinado. Características del informe de auditoría. Debe ser preciso, conciso, objetivo y soportado. Preciso sin desviaciones significativas en razón de la naturaleza de la organización y de los objetivos de la auditoría. Conciso, donde lo comunicado sea realmente importante y material. Objetivo, producto de los hechos reales y no estar sujeto a varias interpretaciones. Soportado, teniendo como referencia las pruebas y documentaciones e información que valide lo afirmado. Son de gran importancia porque en el informe se describirán los hechos o situaciones detectadas de tal forma que expongan las observaciones y los hallazgos de acuerdo con los objetivos planteados en la auditoría. Estos informes deben servir para verificar el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos. Tipos de informe. Hay 5 tipos de informes comunes de auditoría, cada uno de los cuales presenta una situación diferente encontrada durante el trabajo del auditor. Estos se basan en opiniones y conclusiones que dictamina el auditor. A estos informes se le denomina informe de opinión y estos son informe de opinión sin reserva. Segundo, informe de opinión con reserva con párrafo explicativo. Tercero, informe de opinión calificada. Cuarto, informe de opinión adversa. Y 5, informe de opinión de abstención de opinión. Aspectos teóricos de los estados financieros. La norma internacional de contabilidad 1 establece las bases para la presentación de los estados financieros, las guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido con el propósito de asegurar que los mismos sean comparables en diferentes periodos. Su propósito es recoger información tanto económica como patrimonial de una entidad para facilitar la toma de decisiones financieras. Para la presentación de los estados financieros se deben tomar en cuenta las siguientes características. Primero, presentación razonable y cumplimiento de las normas internacionales de información financiera. Las transacciones se deben registrar de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el marco conceptual de esta norma. Segundo, hipótesis de negocio en marcha. Es la capacidad que tiene la entidad de continuar con sus operaciones en un periodo de al menos 12 meses después de la fecha de presentación de los estados financieros. Tercero, base contable de acumulación o devengo. Las transacciones y otros hechos son reconocidos en el mismo instante en que surge el derecho de percepción u obligación de pago, y no en el momento en que dichas transacciones se hacen efectivas. Cuarto, materialidad. Determina el agrupamiento por clases
de acuerdo con su naturaleza o función de las transacciones y otros sucesos. Quinto, compensación. Consiste en informar por separado las partidas de activos y pasivos e ingresos y gastos. Sexto, frecuencia de la información. Se deben presentar los estados financieros al menos de forma anual. Séptimo, información comparativa. Es la comparabilidad de la información entre periodos. Octavo, uniformidad en la presentación. Plantea la homogeneidad de las partidas contables de un periodo a otro, a menos que se originen situaciones en las que exista la necesidad de cambio. Con respecto a su estructura y contenido, la NIT 1, en su párrafo octavo, indica que un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes componentes. Primero, estado de situación financiera. Se encarga de mostrar los activos de la entidad, lo que ésta posee, los pasivos, lo que ésta debe, y el patrimonio, la diferencia entre los activos y los pasivos. Segundo, estado del resultado integral y otro resultado integral de periodo. En el estado de resultado se presentan los ingresos, gastos, costos, utilidad o pérdida neta. Y en el otro resultado integral se incluyen las partidas de ingresos y gastos, incluyendo ajustes por reclasificación que no se reconocen en el resultado del periodo, tal como lo requieren o permitan otras normas internacionales de información financiera. Tercero, estado de cambios en el patrimonio. Revela en forma detallada y clasificada las variaciones de las cuentas del patrimonio de la entidad de un periodo determinado a otro. Cuarto, estado de flujos de efectivo. Informa sobre las variaciones y movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo determinado. Y quinto, las notas. Son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los estados financieros, proporcionando información a la entidad de las transacciones y otros eventos que la han afectado o podrían afectar económicamente. Las notas revelatorias. La revelación corresponde a la fase del proceso contable en la cual la entidad informa el origen de los hechos económicos importantes que puedan afectar el juicio de un lector. Al respecto, es necesario aclarar que las revelaciones se realizan sobre el total de los datos cuantitativos y cualitativos que conforman los estados financieros, es decir, sobre cifras y notas. Las notas en los estados financieros deben incluir un resumen de las políticas contables significativas que la entidad ha utilizado para preparar su información. Al redactar dicho resumen es difícil establecer qué se considera significativo y qué no. Es por eso que es necesario incluir primero la forma en que se han elaborado los informes y segundo la situación financiera de la entidad. El primer requerimiento se logra explicando, por ejemplo, el marco normativo que utiliza la entidad, las políticas contables y las bases de medición utilizadas, entre tanto que el segundo se cumple al detallar las políticas incluidas en cada uno de los informes. ¿Qué notas deben elaborarse? 1. Notas que contengan información general acerca de la entidad, en la cual se incluya el domicilio, la forma legal, si es una entidad anónima o una sociedad limitada, una descripción de las operaciones, la fecha en la que los estados financieros han sido autorizados. 2. La declaración de cumplimiento, el cual es necesario para que los usuarios conozcan el marco normativo que aplica a la entidad. 3. Un resumen de las políticas contables significativas, que incluyan las bases de medición utilizadas, por ejemplo, el costo histórico o el valor razonable. Las estimaciones y juicios contables significativos que la gerencia haya aplicado al elaborar las políticas contables sobre transacciones materiales. Un ejemplo ocurre cuando la entidad debe realizar juicios significativos para reconocer un pasivo contingente, dar de baja un valor sobre el que ha cedido los derechos de uso de propiedad a otra entidad, como ocurre en los contratos de arrendamiento financiero. Otras políticas relevantes para la elaboración de estados financieros. Cuarto, información de apoyo a cada partida de los estados financieros, que en lo posible deben presentarse en el mismo orden en el que aparecen en los informes.
Aquí suele incluirse desagregaciones de partidas relevantes para entender la situación financiera de la entidad o información importante que no puede incluirse en las cifras de los estados financieros. Quinto, cualquier otra información que se quiera revelar. Existen algunas recomendaciones para redactar estas notas. Al redactar el resumen de las políticas contables significativas es difícil determinar cuándo una política contable se considera significativa y cuándo no. Debido a lo anterior, algunas entidades terminan revelando políticas contables que no son necesarias para la comprensión de los estados financieros y otras, por el contrario, omiten información útil que es importante para los usuarios. En función de eso hablaremos de algunas recomendaciones, como son no incluir copias textuales de las normas, no revelar las políticas contables que impliquen una elección, mencionar políticas contables diseñadas para transacciones particulares, no incorporar políticas contables no utilizadas en el periodo actual y, por último, aclarar cambios significativos en políticas contables. Las políticas contables son cada uno de los principios, procedimientos, normas, reglas y acuerdos adoptados por la entidad al momento de llevar a cabo la elaboración y presentación de sus estados financieros. Cada organización debe seleccionar y aplicar sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, a menos que una NIF requiera o permita específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si una NIF requiere o permite establecer esas categorías, se seleccionará una política contable adecuada y se aplicará de manera uniforme a cada categoría. Cuando una empresa recurre al sistema financiero para solicitar un crédito, a un proveedor o a la realización de una transacción similar, deberá formularse nuevamente los estados financieros sobre la base de las normas contables y aplicar aquellas políticas de aceptación general. Para el caso de las empresas tanto comerciales como industriales, destacan políticas que tengan que aplicarse en relación con caja, bancos, cuentas por cobrar comerciales, existencias, inmuebles, maquinarias y equipos, intangibles y otros si fuera el caso. No existen notas a los estados financieros que permitan identificar de manera específica todas las políticas contables que aplica para la presentación. Por lo tanto, es vital procurar adquirir la mayor cantidad de información al respecto de aquellos que están ligados a la selección, aplicación y seguimiento de tales procedimientos y normas. Se podrá llevar a cabo un cambio en las políticas contables si así lo requiere una NIF, o si el cambio permite que los estados financieros revelen mayor información sobre las transacciones o eventos. En este caso, la organización deberá contabilizar el cambio de acuerdo a la disposición transitoria que establezca la NIF. Aplicación de los cambios en la política contable. Si la política consiste en la revaluación de activos, propiedad, planta y equipo, se aplicará la disposición contenida en la NIC 16 y 38 específicamente. Cuando se lleve a cabo un cambio en la política contable y ésta no incluya disposición transitoria aplicable al cambio, dicho cambio se hará retroactivamente. Aplicación retroactiva. Cuando existen cambios en la política contable, se ajustarán los saldos iniciales correspondientes a las partidas que afecten el patrimonio del periodo anterior más antiguo, que represente de tal manera que revele información de otros importes de forma comparativa, como si la nueva política se hubiese estado aplicando siempre.